Bueno, vamos a seguir con las clases de crecimiento y desarrollo en la unidad 3 y ahora nos toca hablar de floración. Bueno, la floración es un proceso sumamente importante porque es crucial para que las plantas, con semilla puedan dejar su descendencia. Entonces, para las plantas es muy importante florecer en el momento adecuado del año para asegurar el fitness reproductivo de esa especie. Entonces, sobre todo en el caso de las especies que tienen polinización cruzada, tienen que florecer en sincronía con los otros pies que van a aportar el polen que necesitan para esa polinización cruzada. Además, tienen que florecer en un momento, por ejemplo, donde sus polinizadores se encuentren presentes. Entonces, es muy importante el momento. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para detectar en qué momento tienen que florecer? Entonces, ¿cuáles son las señales ambientales que poseen influencia sobre la floración y cómo se perciben? Cómo perciben las plantas la estación del año y el momento del día, y cómo las señales ambientales van a inducir el desarrollo floral. Por desarrollo floral nos vamos a referir a la producción de los órganos florales, es decir, a los sépalos, pétalos, estambres y carpelos, ¿sí? Entonces, para que ocurra la floración tiene que ocurrir primero la evocación. Esto ocurre en el ápice vegetativo. Esta es una foto de microscopio óptico del ápice vegetativo. Y para que pueda este ápice vegetativo transformarse en un ápice reproductivo y producir estos órganos florales, se tienen que inducir, es decir, que tienen que haber ciertas señales, que esas son las en esta clase nos vamos a ocupar de estudiarlas, para que se puedan formar órganos florales. Y esto va a ocurrir, como les dije, en el ápice del tallo. Bien, entonces el control de la floración va a estar controlado, por supuesto, por factores internos o por factores externos que van a afectar este momento. Se dice que hay como tres grandes tipos de control. Uno es la autónoma, que es cuando la floración ocurre siempre en respuesta a factores internos y es independiente de las condiciones ambientales. Por ejemplo, que una planta florezca después de un determinado número de hojas, o que florezca, siempre en cada temporada. Por ejemplo, se me ocurre, en el tabaco, que creo que florece después de 41 hojas, por ahí me equivoco con el número, pero florece después de un determinado número de hojas. Y, por ejemplo, frutales que todos los años florecen, ¿sí? Por supuesto que antes se tienen que haber inducido, diferenciado esas flores, pero todos los años florecen. Y después tenemos la floración obligada o cualitativa, que es aquella en la que se necesita algún tipo de requerimiento ambiental para que ocurra, por ejemplo, el fotoperiodismo o la vernalización, que vamos a estudiar, y la facultativa o cuantitativa, donde la floración requiere la presencia de señales ambientales y autónomas. Bien, entonces, cuando hablamos del desarrollo de las plantas podemos distinguir tres fases: la fase de juvenilidad, la fase adulta vegetativa y la fase adulta reproductiva, que hace referencia al momento donde la planta es capaz de formar estas estructuras reproductivas. Va a existir una fase adulta vegetativa donde la planta que sigue siendo adulta, que podría formar estas estructuras reproductivas, pero que no ha llegado a ese estado de desarrollo y está en la parte vegetativa. Entonces, vamos a ir definiendo cada una de estas. La primera, la juvenilidad, es un periodo en el cual la planta no puede formar estructuras reproductivas y tampoco es capaz de detectar los estímulos ambientales que pueden indicarle el momento en el cual florecer. Generalmente esta fase está caracterizada por ciertos cambios morfológicos, como por ejemplo el dimorfismo foliar, que podemos observar acá en Hedera helix, ¿sí? Es la hiedra común, y en otra especie que se llama Sassafras albidum, donde vemos que tienen distinto tipo de hojas en función de si se encuentran en la fase juvenil o en la fase adulta. Lo mismo se observa en Eucalyptus globulus, que tiene unas hojas más anchas, mientras que sus hojas son más angostas cuando está
en la fase adulta. También pasa en el caso de la acacia, donde tenemos hojas compuestas en la etapa juvenil y luego filodios en la fase adulta. Esta fase también podría estar acompañada por la presencia de espinas, ¿sí?, en la fase juvenil y la ausencia de estas en la fase adulta. Se dice que los tejidos y los órganos juveniles son producidos primero y se localizan en la base del tallo. También se localizan en la periferia, ¿sí?, de plantas grandes, ¿sí? Acá les dejo una tablita que pueden encontrar en los web topics del libro, donde pueden ver, además de las diferencias morfológicas que les comenté en la etapa juvenil versus la adulta, pueden encontrar otras más, como la capacidad de enraizamiento y bueno, la filotaxia y otras. Se las deja para que la puedan leer. Otra cosa muy importante de esta fase juvenil es que también es variable, es decir que hay, dependiendo de la especie, de si es anual, bianual o plurianual, qué tanto dura esta fase juvenil. Hay especies herbáceas en las que dura muy pocos días, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las especies del desierto? Que dijimos que evitaban la sequía y que tenían un periodo muy muy corto, que generalmente coincidía con un pulso de disponibilidad de agua. En ese caso, estas tienen muy pocos días de duración de su fase juvenil, es decir que después de pocos días desde su establecimiento, pueden ser capaces de detectar los estímulos ambientales para florecer. Muchos por ahí no tienen y solamente requieren de estímulos internos, y pueden desarrollar estos órganos florales. Recuerden bien esta definición de la fase juvenil o juvenilidad. En el caso de la rosa, más o menos desde un mes. En el caso de la vid, un año. Es decir que nosotros al año de haberla plantado y haber estado vegetando, pueden producir flores. En el caso del manzano, los cítricos, ven que son bastantes años. Imagínense cuántos años se necesitan para que un monte frutal entre en producción, ¿sí? En el caso de la hiedra también. En el caso de las secuoyas ya empieza a prolongarse. En el caso del acer y una picea, o en el caso del roble, pasan entre 25 y 30 años antes de que pueda producir flores. En el caso de la haya, aún más. Entonces, recuerden que la transición de la fase juvenil pareciera, en función de esto, depender del tamaño de la planta. Es como si tuviera que existir un tamaño mínimo o un crecimiento mínimo que después asegurara o que le permitiera a la planta tener la capacidad de sostener sus estructuras reproductivas y luego producir frutos. Y que esta fase reproductiva se encuentra generalmente en la parte superior del tallo y en la periferia. De hecho, por ejemplo, cuando se quiere producir un árbol frutal, por ejemplo, y utilizamos un portainjerto que viene de semillas, se utiliza ese portainjerto que se injerta con yemas que se sacan de la periferia de una planta que tiene la variedad deseada, y de esa manera se acorta esta fase juvenil y podría entrar antes en producción. Ya vamos a ver que estas señales de la floración pueden transmitirse por floema. Y muchas de las cosas que se han descubierto fueron a través de la realización de injertos. Este cambio de fase es algo que se ha descubierto recientemente, es decir, cómo cambian las plantas de la fase juvenil a la fase adulta, y parece que intervienen unos pequeños RNA o microRNAs, que son moléculas bastante conservadas, que son pequeñas moléculas de RNA no codificante que silencian otros genes. Parece que tienen bastante homología con la secuencia de ciertos genes, donde se pegan e impiden la expresión de otros genes. Y estas son las que controlan la transición de la fase juvenil a la adulta en Arabidopsis y en otras especies perennes como los álamos. Parece que varía la abundancia entre dos microRNAs. El 156 disminuye a medida cuando cambia a la transición de la adulta vegetativa a la reproductiva, y aumenta la expresión de este microRNA 172.
hay una regulación con otros genes, pero me pareció que ya era demasiado profundo para ponerlo en esta clase de grado. Así que sepan que los microRNA intervienen en el cambio de fase de juvenilidad a la adulta, reproductiva. De la fase juvenil a la fase adulta, donde ya es capaz de formar órganos florales. Pero para que ocurra eso, tiene que ocurrir la inducción floral que mencionamos antes, donde el ápice vegetativo tiene que cambiar a reproductivo. Bueno, dentro de los controles habíamos mencionado el control fotoperiódico. El censar el fotoperiodo le permite a la planta entender en que, cuando hablamos de fotoperiodo, hablamos de las horas de luz, ¿sí? O las horas que tenemos en el día. Y nosotros sabemos que existe dependiendo de la latitud donde nos encontremos, que existe una variación estacional, ¿sí? Acá tenemos un gráfico muy interesante donde muestra cuál es la duración de las horas de luz del día en función de la latitud donde nos encontremos. Sabemos que en el Ecuador es bastante constante la longitud del día a lo largo del año, que a medida que va aumentando la latitud, nosotros nos encontramos más o menos a los 33 grados de latitud, sur, por supuesto, y nosotros sabemos que en nuestras condiciones, aquí en Mendoza, tenemos aproximadamente un día con 9 horas, o casi 10, el 21 de junio, y que el día más largo es el 21 de diciembre, que tiene 14 horas de luz y 31 minutos. ¿Sí? Bien. Imagínense que a medida que nos vamos hacia latitudes más altas, como por ejemplo 50 grados, que podríamos, alrededor de 50 grados donde está Ushuaia, tenemos días muchísimos más largos que 14 horas en el verano, y también días muchísimos más cortos en el invierno. Lo opuesto ocurriría en el hemisferio norte. Bien, entonces siempre en un ciclo de 24 horas, la cantidad de horas de luz y la cantidad de horas de oscuridad, digamos, ciclo de luz-oscuridad, lo que hace es entrenar algo que se conoce como el reloj interno, o algo que se conoce como ritmos circadianos. ¿Sí? Es muy similar a lo que ocurre en otras especies, y hay distintas respuestas que son controladas por estos. Sabíamos que en el entrenamiento del reloj, excepto el fitocromo C, los fitocromos participan en el entrenamiento del reloj, también los criptocromos. Cridos después tiene otra función más específica en la floración, por eso lo subrayé. Y también participaban otros que se llaman side loop, que también absorbían el VA y en el azul, mientras que los fitocromos absorbían principalmente en el rojo y en el rojo lejano. Para ir repasando un poco. Bueno, entonces, el fotoperiodismo es la habilidad de un organismo de detectar la duración del día, permitiendo que un evento ocurra en un momento particular del año, ¿sí? Es decir, cuando ocurre una respuesta estacional. Hay distintas respuestas de las plantas controladas por el fotoperiodismo. Una es la inducción floral, que es la que nos ocupa en esta clase. Otra podría ser la formación de órganos de reserva, como por ejemplo la tuberización en papa, también es inducida por una cierta longitud del día. Y también la inducción de la dormición en yemas. Por ejemplo, los árboles caducifolios inducen la dormición de las yemas cuando se acortan los días. Esto es sensado por fotorreceptores y son respuestas típicamente fotoperiódicas. Bueno, ¿cómo se descubrió que la floración era una respuesta fotoperiódica? Bueno, en una universidad en Estados Unidos, estos investigadores, que eran Garner y Allard, este era el director y este era, bueno, su estudiante doctoral, descubrieron que había una variedad mutante de un tabaco. Esta es una planta de tabaco que cuando la cultivaban en condiciones de día largo no florecía. Es decir, que cuando la cultivaban en el verano crecía, tenía un gran desarrollo vegetativo y no florecía esta plantita, este mutante, mientras que la planta wild type florecía sin problemas en esas condiciones. Y estas plantas, cuando las
cuando estaban en condiciones de invierno, es decir, de condiciones de día largo, florecían sin problema. Es decir, que había algo que estaba evitando que floreciera. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue en el verano acortar artificialmente los días utilizando unas carpas donde antes de que se oscureciera, unas determinadas horas antes, los tapaban con unas carpas y le acortaban los días. De esta manera lograron que floreciera y ahí descubrieron que era independiente, digamos, del que fuera el invierno o el verano, de lo que realmente dependía era de la longitud del día o de la noche, ya lo vamos a ver. Entonces se puede clasificar a las plantas según la respuesta fotoperiódico que tengan en plantas de día largo, que son aquellas que florecen cuando la longitud del día excede una cierta duración crítica en un ciclo de 24 horas. Todo es siempre en un ciclo de 24 horas. Y las plantas de día corto, ¿sí? Acá tenemos un gráfico donde podemos ver la longitud del día y la noche y el porcentaje de floración. Las plantas de día corto tienen la máxima floración cuando la longitud del día es menor de una cierta duración del día crítica, siempre en un ciclo de 24 horas. Lo gracioso de todo esto es que la duración del día crítico varía mucho entre las especies, ¿sí? No siempre es lo mismo para todas, y siempre lo que sí es común a todas es que esto tiene que evaluarse en un ciclo de 24 horas. Entonces tenemos plantas de día largo y plantas de día corto. Entonces podemos además clasificarlas en plantas de día corto cuantitativa o cualitativa. La cualitativa es que son aquellas que van a florecer, digamos que tienen el requerimiento de que florecen cuando la longitud del día es menor a una duración del día crítico o cuando las noches exceden cierta duración crítica o cuando hay noches largas. Y la cuantitativa va a florecer, aunque no existan los días cortos, pero aceleran el tiempo en el que llegan a floración cuando los días se acortan, ¿sí? Después tenemos las plantas de día largo, que si son cualitativas, es decir, que tienen ese requerimiento para que se produzca la floración, florecen cuando la longitud del día es mayor a una duración del día crítico, por ejemplo, o noches cortas. Y después las cuantitativas van a florecer siempre, pero van a acelerar el periodo a floración cuando los días se hagan más largos. Y también existen plantas que son neutrales, es decir, que son indiferentes al fotoperiodo, no tienen ningún tipo de requerimiento de longitud del día, corto o larga, para florecer. Generalmente las plantas que caen en esta clasificación presentan un control de la floración del tipo autónomo. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver ejemplos de plantas cualitativas y cuantitativas, de día largo, de día corto, y también plantas neutrales. Estudiense, por favor, algunos ejemplos. En el caso de Arabidopsis es una especie que tiene días largos, pero es cuantitativa. Es decir, que va a florecer en algún momento u otro, más tarde o más temprano va a florecer, pero depende de la longitud del día, es cuánto tiempo demore. Es decir, que pueden florecer en un régimen de días cortos, cuando tienen de 8 a 10 horas de luz, pero los días largos van a promover una floración mucho más temprana. Por ejemplo, 3 semanas desde germinación frente a 2 meses en días cortos. Se sabe que Arabidopsis, la especie modelo, y justamente tiene un ciclo de vida bastante corto y por eso se la utiliza. Nosotros, por ejemplo, en la cámara de cultivo del laboratorio, lo que hacemos es poner una duración de día intermedio, ponemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, para que alcance a desarrollar un tamaño de roseta suficientemente grande como para hacer ciertas mediciones y no tener días sumamente largos, de 14 horas, 16 horas, donde florecen muy pocas semanas y tenemos unas plantas muy chiquititas con las hojas muy pequeñas. Bien, este estímulo fotoperiódico es producido en las hojas y desde allí migra al ápice. Es decir que la inducción fotoperiódica
se da en las hojas, ¿sí? Entonces, si nosotros una hoja inducida fotoperiódicamente la injertáramos en un vástago no inducido, es decir, que no tiene esta capacidad de hacer este switch entre su ápice vegetativo a reproductivo, la planta florecería. Pero bueno, habíamos hablado del día y la noche y al final, ¿qué es lo que censan? Bueno, les cuento que las plantas monitorean la duración del día, pero ¿por qué miden la longitud de la noche? ¿Por qué? ¿Cómo se descubrió esto? Y porque cuando se cancelaba o se interrumpía la noche, se cancelaba el efecto del periodo de oscuridad. Bueno, acá hubieron un montón de experimentos que se realizaron y bueno, mucha gente trabajando en esta investigación, hasta que descubrieron lo siguiente. Vieron que cuando tenían plantas de día corto, como estos bellos crisantemos, y estos eran colocados en situaciones de días largos, esta es la duración de día crítica o duración crítica de la oscuridad, y veían que estaban en estas condiciones, estas plantas no florecían, mientras que sí, estas plantas las ponían en esta situación de día corto y de noche larga, las plantas florecían. Pero vieron que cuando interrumpían la noche, cancelaban este efecto de la noche larga y la planta no florecía, es decir, que se inhibía la floración. Lo mismo lo probaron para realmente ver si esto era común a todas las especies, y utilizaron plantas de día largo como estos lirios que vemos acá, y vieron que las plantas de día largo o de noche corta florecían si la duración de la noche es más corta que un periodo crítico. Entonces vieron que cuando estaban en la situación de día largo florecía, cuando estaban en la situación de día corto florecía, y cuando estaban en la situación de día corto, pero de la noche, cuando estaba de la noche interrumpida, estas florecían y se inducía en esta situación la floración. Bien, entonces las plantas lo que miden es la longitud de la noche. Van a monitorear la longitud del día, pero miden la longitud de la noche. Acá tenemos entonces las plantas de día corto, plantas de día largo, y ustedes pueden ver cuándo florece o se mantiene su ápice en estado vegetativo. Si la de día corto, cuando este es corto, después y la noche larga, en este caso florece esta, y luego cuando se interrumpe, ahí tienen distintas opciones, y acá tienen una opción donde esto es en un ciclo de 24 horas, y acá donde se excede ese periodo de 24 horas, se los dejo para que ustedes lo analicen y puedan reflexionar al respecto. Seguramente se me va a ocurrir algún ejercicio pensando en esto. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces del fotoperiodo? Bueno, hay la expresión de un ARN mensajero que se llama constant, tiene una oscilación que sigue un ritmo circadiano, y la expresión de constant varía, es baja durante el día y aumenta hacia el atardecer y es máxima en la noche. La expresión de este mensajero de constant, obviamente que codifica por una proteína, se llama constant también, que además tiene la particularidad de que su estabilidad depende de la luz, justamente porque es degradada en función de que sea el día o la noche por nuestro viejo amigo conocido COP, ¿sí? ¿Qué hacía COP? Y recuerden que COP era una transligasa que ubiquitinaba, y todo lo que ubiquitinaba por ahí lo mandaba a degradar al proteasoma. Entonces, ¿qué sucede? Su estabilidad depende de la luz, necesita luz para ser estable, y en la noche es degradada. ¿Por qué? Porque quienes la estabilizan, particularmente el criptocromo 2, que les dije que tiene una función un poco más específica en la floración, y el fitocromo A. Estos inhiben la acción de COP porque hacen que COP salga del núcleo, no sé si se acuerdan de eso, y que deje de estar ubiquitinando todo lo que hay ahí en el núcleo. Entonces, este constant es lo que promueve COP, es su degradación. Entonces, constant es inestable en oscuridad y se estabiliza en presencia de luz percibida por Cri2 y FIA. ¿Sí? No estamos viendo acá en detalle cómo es la regulación de esto. Pero bueno, la particularidad de constant es que activa la expresión de FT, que FT se llama Flowering Locus T,
¿sí? Que antes era, después se descubrió que era el florigen, por ahí si leen una bibliografía un poco desactualizada, había algo que no se conocía, que parecía ser una hormona o no se sabía qué era, y bueno, terminó siendo esta proteína, que la expresión de FT en plantas de día largo constan activa la expresión de FT en plantas de día largo, pero la reprime en plantas de día corto. FT lo que hace es promover la floración, es decir, en plantas de día largo, Constant promueve a FT, que induce la floración, y en plantas de día corto, Constant, en realidad el homólogo de Constant, que ya vamos a ver cómo se llama, lo que hace es inhibir a FT y en esa situación ocurre la floración. O sea, cuando deja de estar, este FT promueve la floración. Entonces, en situaciones de día largo, ¿qué sucede? Ocurre este mecanismo de acción del fotoperiodo o de coincidencia, donde lo que se ve es que varían los niveles de ARN mensajero, pero cuando el día es largo, es suficientemente largo como para permitir que se exprese, se traduzca, digamos, y se produzca esta proteína que al ser estable en la luz alcanza a estar en unos niveles suficientemente elevados, coincidentes con esta longitud del día y con la expresión de este mensajero que tenía este ritmo circadiano, y cuando ocurre esto, este Constant lo que hace es promover a FT y ocurre la floración en plantas de día largo, mientras que este FT, cuando este Constant, en situaciones, en esta situación de día largo lo que hace es promover, mientras que inhibe a FT en plantas de día corto, ¿sí? Entonces, cuando estamos en condiciones de día corto, esta coincidencia no ocurre, por lo tanto no se da la floración de las plantas de día largo, pero sí las plantas de día corto. ¿Por qué? Porque este Constant que inhibe a FT es degradado en condiciones de día corto y por lo tanto FT puede sin problema promover la floración. Bien, espero que se haya entendido este mecanismo, si no lo vemos en la clase de consulta del día miércoles. Bien, entonces se descubrió después que los principales fotorreceptores involucrados en el control de la floración por el fotoperiodismo son nuestros viejos y conocidos fitocromos. ¿Por qué? Y bueno, porque vieron que, recuerden que estas son plantas de día corto y estas de plantas de día largo, y vieron que si eran puestas en una condición o en la otra, florecía una o la otra, pero que en el caso de plantas de día largo, cuando se interrumpía la noche con un pulso de luz roja, estas florecían, ¿sí? Sería la situación inversa a la que tenemos acá. Pero cuando esta terminaba en un pulso de luz roja lejana, no florecían. Y así parecía que esta cuestión era bastante reversible. Y la situación contraria pasaba en el caso de las plantas de día corto. Es decir que en esta situación de día corto, donde debería florecer, un pulso de luz roja inhibía la floración, mientras que si esta terminaba en rojo lejano, es como acá no pasó nada, estamos en situación de día corto, que es menor a esta longitud crítica, y la planta florece. Y así, sucesivamente. De esta manera se determinó que los fitocromos eran los principales fotorreceptores involucrados en el control del fotoperiodismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre esta estimulación fotoperiódica, Constant es producido en el floema de las hojas, precisamente en las células de compañía, cuando las condiciones fotoperiódicas son favorables. Ya vimos cómo esta proteína Constant estimula a FT, que este FT viaja hacia el ápice. En el ápice lo que sucede es que FT se une a FD, forman un complejo y estos estimulan la expresión de unos genes de identidad floral, que ya los vamos a ver, que en este caso se llama apétala. Este FLC es el Flowering Locus C, ya vamos a ver que es un inhibidor de este complejo. Ya lo vamos a volver a ver. Entonces, la proteína FT producida en las hojas viaja por el floema hasta el ápice y allí, junto a FD, activa la expresión de apétala 1. Esta acción también es regulada negativamente por FLC. Entonces, resumiendo,
Constan es un factor de transcripción que promueve la floración porque induce la expresión del gen FT. Los niveles de mensajero de constan están controlados por el reloj circadiano, son altos al atardecer y durante la noche. Esta proteína es a su vez está inestable en la oscuridad y se estabiliza en presencia de luz percibida por los fotorreceptores CRI2 y FIA. Cuando existe la coincidencia de estos mensajeros y esta proteína se expresa porque puede ser estabilizada, este FT viaja por floema y puede inducir la transición del meristema vegetativo al meristema floral. Bien. Bueno, les dije que Constant tenía un homólogo. Bueno, justamente, no solo Constant, sino también FT. FT en el arroz tiene un homólogo que se llama HD3 y vieron que cuando se sobreexpresa este homólogo de FT hay una floración temprana. Acá tenemos una planta sobreexpresante, digamos que hay un promotor fuerte, el 35S, unido a este HD3, que es el homólogo de FT, y ven que promueve la floración temprana y tenemos espiguillas. Y cuando se subexpresa, la planta permanece por más tiempo en estado vegetativo. Tiene muchísima cantidad de hojas y no florece. O bueno, tarda mucho más en florecer, perdón, porque acá hay espiguillas. El arroz es una planta de día corto. Entonces, ¿qué sucede? En la situación de plantas de día largo, nosotros teníamos que el RN mensajero de Constant tenía esta variación que estaba acoplada al ritmo circadiano, y cuando estábamos en esta situación de día corto no había floración porque no hay suficientes niveles de la expresión de la proteína Constant que coincidan con este mensajero para que se exprese el mensajero de FT. Pero cuando estamos en una situación de día largo, como la noche es más corta, tenemos máximos de niveles de mensajero de Constant que alcanzan a producir, sirven para producir esta proteína Constant y que ésta sea estable. Y esto permite que aumente la expresión de FT. Entonces, en condiciones de plantas de día largo, en condiciones de día largo, Constant, perdón, van a ver ahí algo que no quedó bien porque justo me sonó el teléfono y puse pausa. Bueno, en condiciones de día largo existe esta coincidencia que permite la expresión de FT y Constant promueve a FT. Pero en plantas de día corto como el arroz parece que hay cuestiones bastante conservadas, hay homólogos de este Constant, el mensajero, el de Constant es HD1 y de FT HD3, que el que fue la plantita que vimos en la diapo anterior, y que acá lo que hace HD1 es lo contrario, el homólogo de Constant acá inhibe a HD3, entonces cuando estamos en situación de día corto, las plantas, tenemos bajos niveles de esta proteína HD1, que como la está inhibiendo y no alcanza a ser estable, se expresa HD3 y por lo tanto floración, mientras que cuando estamos en condiciones de día largo, lo que sucede es que aumenta HD1 y como HD1 inhibe a HD3, la floración no se da y las plantas siguen en estado vegetativo. Entonces, para que ocurra la floración necesitamos un estímulo floral, en este caso el fotoperiodo, es percibido por hojas. Esto genera la evocación floral que va a generar, van a ser eventos que van a ocurrir en el ápice y luego viene después de esto el desarrollo floral. Bien, bueno, nos queda ver otro tipo de control sobre la floración, que es la vernalización. Que la vernalización es un proceso por el cual se promueve la floración después de un tratamiento de frío dado, por ejemplo, a una semilla hidratada, es decir, que está embebida en agua, o una planta en pleno crecimiento, ¿sí? Acá tenemos una planta de Arabidopsis, que es una planta anual de invierno que no vernalizó. Verán que tiene flores igual, quiere decir que entonces
no va a ser cualitativa, sino que va a ser cuantitativa, porque el requerimiento de vernalización también puede ser cualitativo o cuantitativo. Y acá tenemos una planta de Arabidopsis que fue vernalizada, ¿sí? Y ven que puede florecer. Entonces, la respuesta a la vernalización es cualitativa cuando la planta no alcanza nunca la etapa reproductiva, sino es expuesta a bajas temperaturas durante un periodo mínimo. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos de distintas especies. Y luego es cuantitativa cuando se acelera el periodo o la cantidad de días que necesitamos para que llegue la floración, cuando la planta es sometida a bajas temperaturas. Acá tenemos distintos ejemplos como los principales, cereales, el trigo, cebada, centeno, y también las arvejas, el alelí. Y también hay especies que pueden ser indiferentes, que no tengan este requerimiento de vernalización para florecer. Entonces, las plantas difieren en la edad en la cual son sensibles a la vernalización. Hay especies que pueden ser sensibles a la vernalización en el estado de semillas, otros hasta el momento de emergencia de la radícula, como los cereales de invierno. Algo que sí es importante cuando ocurre esto en semillas es que tiene que estar todo en activo. El metabolismo tiene que estar muy activo para que esto ocurra. No, la vernalización no le va a hacer nada a semillas que están desecadas, porque están justamente en esta condición de tolerancia a la desecación. Ya vamos a ver por qué es lo que tiene que ocurrir para que se controle, para que esto cambie. ¿Y qué necesitamos? Bueno, para que ocurra la vernalización se necesitan temperaturas entre 1 y 7 grados durante varias semanas, donde son percibidas los estímulos y no son percibidos en los meristemas, sino que son percibidos en el ápice. Y un periodo de altas temperaturas va a revertir la vernalización. Cuando las plantas son sometidas a este proceso, a estas temperaturas después de la vernalización. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y que las plantas requieran varias semanas de bajas temperaturas, y si son varias semanas las que necesita, le va a asegurar de que realmente pasó el periodo de bajas temperaturas y que luego se van a alargar los días, por ejemplo, o van a venir condiciones, ese no sería el mejor ejemplo, van a venir condiciones de temperaturas más altas y ahí va a ser adecuado germinar, establecerse y luego florecer. Bien. Vernalización no es lo mismo que aclimatación al frío, porque una de las diferencias es que la aclimatación al frío se induce por breves exposiciones a bajas temperaturas, mientras que para cumplir la vernalización necesitamos de varias semanas. Acá tenemos un ejemplo de la duración de las semanas en las que las plantas fueran expuestas a bajas temperaturas. Esto es en una plantita que se llama campánula, donde no se observa floración si el periodo durante el cual las plantas son sometidas a bajas temperaturas es menor a 5 semanas. Cuando las plantas están expuestas a bajas temperaturas por más de 5 semanas, hay floración porque realmente cumplieron, se pudo, verificar este efecto de la vernalización. Entonces, ¿qué sucede? La duración de la exposición a estas bajas temperaturas va a afectar la estabilidad del efecto de la vernalización. Acá vemos un gráfico donde podemos ver el porcentaje de semillas que se mantienen vernalizadas después de un tratamiento para eliminar la vernalización. Este fue un tratamiento de frío en semillas, porque en el caso de los cereales justamente hasta la emergencia de la radícula en las semillas donde se percibe este estímulo vernalizante, que fueron expuestas a temperaturas vernalizantes por distintas semanas, distinta cantidad de semanas, pero que después se las hizo seguir, fueron seguidas por un periodo de 3 días a 35 grados. Entonces se vio que a medida que la cantidad de semanas en la que fue expuesta a bajas temperaturas fue mayor, la mayoría de las semillas permanecían vernalizadas, mientras que aquellas que fueron vernalizadas por 2 semanas, seguidas por 3 días a 35 grados, rápidamente perdieron el efecto vernalizante. Bien, entonces la adquisición de esta vernalización ocurre en la porción apical del vástago, en el meristema, y esto se pudo evidenciar a través de la realización de tratamientos localizados de enfriamiento
O también en el caso de injertos, es decir, que si la porción apical de un vástago vernalizado se injerta en un vástago no vernalizado, la planta puede florecer. Y si la porción apical de un vástago no vernalizado es injertada en un vástago vernalizado, obviamente que la planta no florece. Bien, existe otra cuestión, es que algunas especies pueden tener doble requerimiento de vernalización y además un requerimiento fotoperiódico. Acá les dejo un cuadro con ejemplos de especies que tienen requerimiento fotoperiódico además de requerimiento a la vernalización, lo que no quiere decir que todas las especies tengan la misma combinación de requerimientos, ¿sí? ¿Cómo se regula? Bueno, la vernalización tiene una regulación diferente a la del fotoperiodismo porque involucra cambios epigenéticos. Acá vemos la expresión del mensajero de FLC, que habíamos dicho que era un inhibidor, este Flowering Locus C, un represor de la floración, y que se expresa en ápices no vernalizados. Acá vemos una planta anual de invierno después de 40 días de frío, que no tiene la expresión de este FLC, de este inhibidor, y después una planta anual de invierno sin frío, que sí se expresa, y otra que tiene mutado FLC, que obviamente no lo va a tener, y que ven claramente que en todos los casos florece. Lo que cambia es la cantidad de día que transcurre hasta que llegue a la floración. En algún momento este FLC se va a degradar, pero pasa mucho y produce muchas hojas antes de que florezca. Bien, entonces, la vernalización es un fenómeno epigenético que establece un cambio que va a perdurar a través de las divisiones mitóticas en ausencia de ese estímulo, pero no es esta vernalización no se hereda. Lo que sí se hereda es el requerimiento de la vernalización. Lo que sucede es que, como es un cambio, un fenómeno epigenético, lo que sucede es que se deacetilan y se metilan histonas que inhiben la expresión de este FLC, que es un inhibidor de la floración. Entonces lo que cambia es el estado de la cromatina, causando que este FLC esté silenciado, no sea accesible a la maquinaria de transcripción y entonces no se pueda expresar, y como no se está expresando no puede inhibir a AFT, que es el que promueve la floración. Es decir que la vernalización inhibe a FLC, este inhibe a FT, que FT promueve la expresión de LIFI y apétala, que vamos a ver que son genes de identidad floral. FLC también regula negativamente a SOC, que estimula o promueve la expresión de LIFI y apétala, que van a promover la floración. Este es el modelo mecanístico en la Arabidopsis. En trigo hay un gen homólogo, apétala 1, que se llama BRN1, que aumenta con la vernalización. Entonces, el control de la floración, como vimos, va a tener distintos factores y va a tener principalmente 4 vías. Una va a ser la fotoperiódica, la de vernalización, la autónoma, donde directamente se reduce la expresión de FLC, que inhibe a SOC, y también la vía de las gibberelinas, porque las gibberelinas en ciertas situaciones pueden promover la floración. Todas las vías incrementan la expresión de FT en el floema y de SOC1, LIFI y apétala 1 en el meristema, quienes además pueden activar la expresión de genes como apétala 3, pistilata, agamos y agamos-like, y distintos que tienen que ver al final de la clase. Estos son genes de identidad floral y estos son los genes de los órganos florales. Bien, entonces vamos a ver, este es el modelo, esta es la diapo que resume todas estas vías. Entonces, en función de que en las hojas, las plantas puedan percibir la calidad de la luz, la duración del día o la temperatura, va a ocurrir la expresión de FT. Este FT va a generar una proteína que se va a unir va a sintetizar una proteína, se va a unir a la Flowering T Interacting Protein, va a ayudar a que sea cargada en el floema, este FT va a viajar al ápice
y se va a unir a FD, van a formar un complejo que van a promover la expresión de apétala 1 y del IFI. Estos van a estimular la expresión de genes en el ápice de los órganos florales. Paralelamente, este complejo estimula la acción de SOC1, que SOC1 también va a estimular la expresión del IFI, y este SOC1 es inhibido por FLC. En esta misma diapo lo que podemos ver es que este FLC, que habíamos dicho que era el Flowering Locus C, era inhibido por ejemplo, bajas temperaturas, por el requerimiento de vernalización, pero también por la vía autónoma como distinto número de hojas, y estos inhiben la expresión de FLC, que es un inhibidor de SOC1. También dijimos que las gibberelinas podían promover la floración. Bueno, acá vemos que las gibberelinas actúan sobre SOC, quien promueve la expresión de LIFI y apétala. Acá vemos cómo las gibberelinas pueden regular en ciertas situaciones la floración. Digamos que podría llegar a promover o generar algún efecto, promover la floración cuando no hay un determinado requerimiento, ¿sí? Acá van a ver plantas de día largo, plantas de día corto, y van a ver plantas duales, es decir, hay plantas, no se los puse al principio de la clase, pero hay plantas de día largo que florecen después de estar esos días largos seguidos por días cortos. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle en clasificaciones, sepan que existen nada más. Y el etileno puede también inducir la floración, y parece que esto es específico de ciertas de las bromeliáceas. De hecho, se utiliza el etileno para sincronizar la floración en ananá, ¿sí? Que es una bromeliácea. Bien, entonces, una vez que se indujo la floración, se tienen que desarrollar los órganos florales. Nosotros sabemos que las flores tienen distintos tipos de órganos: sépalos, pétalos, estambres y el gineceo. En el caso de Arabidopsis hay 4 sépalos, 4 pétalos, 6 estambres y un gineceo que está conformado por 2 carpelos fusionados. Acá tenemos una hermosa fotografía del microscopio electrónico, donde podemos ver en detalle las piezas florales, y vamos a tener 2 tipos de genes que regulan el desarrollo floral. Uno son los genes de identidad del meristema y otros son los genes de identidad de los órganos florales, ¿sí? Estos son necesarios para que se induzcan la expresión de estos. En el caso de los genes de identidad del meristema tenemos este SOC1, que se llama Suppressor of Contents, LIFI y apétala, del cual estuvimos hablando recién. Acá yo no voy a ahondar en detalle, pero sí les pido por favor que lean esto para que entiendan cómo es la regulación. Creo que va en demasiada profundidad para lo que necesitamos para la clase, pero léanlo porque es interesante. Yo me voy a concentrar, les vamos a evaluar todo lo que explicamos hasta acá, es decir, cómo es todo el control de la floración. Y acá van a poder ver cómo estos genes de identidad de los órganos florales están regulados cuando se expresa uno o el otro, y cómo es la apariencia y el fenotipo de los distintos mutantes. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta clase, y que a mí me parece que es una de las clases más lindas de la materia, y bueno, espero que se haya entendido, y si no, lo vemos en la consulta.